hermanos, hay que darle gracias a Dios que estamos en un buen lugar. No le hace que se pase a veces el tiempo, no importa, hermanos. Dijo alguien, hay más tiempo que vida. Y el domingo también pasado, pues me tocó, hermanos, ¿verdad? Ya después de 3 domingos que no participaba, me tocó la enseñanza. No sé cuántos se acuerdan la predicación del domingo pasado, hermanos. Bueno, al menos se acuerdan que prediqué yo. A ver, ¿cuántos se acuerdan del tema que se compartió? No se sienta mal, hermano, porque a veces yo no me acuerdo ni lo que prediqué ayer, gloria a Dios. Pero lo importante es de que algo que quede ahí en su corazón, aunque sea algo mínimo. Hablábamos, hermanos, de la marcha de los hijos de Dios. Marcha, oh alma mía, con poder, en base a ya que escritura, hermanos, del Antiguo Testamento. Y el día de hoy, hermanos, tenemos dos enseñanzas que vamos a hacer la lucha de fusionarla en una, hermanos, porque da el caso que a veces, hermanos, el Señor trata con nosotros para traer alimento al pueblo de Dios y hermanos, quisiéramos será de una vez entregar todo lo que el Señor pone para que le demos a usted esa palabra preciosa que yo sé que le va a ser de bendición, no tan solamente a usted, sino también a las visitas, a los que amablemente nos acompañan y a los que posteriormente, hermanos, también reciben esa enseñanza en la comodidad de su casa. Gloria a Dios. Hemos cantado un himno muy antiguo, un himno que fue inspirado el Señor, hermanos, dio esa inspiración a un hombre, quizá por ahí, alguna mujer, en el cual dejó plasmado totalmente, hermanos, la importancia del hombre hacia Dios. O sea, cómo Dios le importa la vida del hombre y no nomás del hombre, sino también de la mujer. Y un versículo que siempre me ha llenado, el cual está en el Salmo 8, se los comparto, dice que ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, por cuanto le hiciste un poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de lustre. Salmo 8 por ahí como a la mitad. Gloria a Dios. Eso indica que el Señor se acordó de la máxima obra de su creación, a saber del ser humano aquí sobre la tierra. Cuando el Señor permitió, hermanos, que aquí en esta vida, en este mundo se respirara, hermanos, el primer hálito de existencia, desde ese momento el Señor asumió un papel muy importante del cual hasta el día de hoy lo sostiene, a saber, hermanos, de como el Padre eterno es el Padre que guarda esa reputación, hermanos, de no dejar a sus hijos abandonados, no dejar a su creación al rumbo, sino que siempre estará recordando la importancia que tenemos delante de él hasta el final de los tiempos, hasta que el Señor determine. Él estará, hermanos, tratando con la vida de cada uno de nosotros. Yo bendigo la vida de todos los varones el día de hoy aquí presentes, la vida de sus compañeras, los que tienen su compañera aquí, de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, aún de sus parientes lejanos, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Dios bendiga a cada uno de los varones. ¿Qué deseamos para los padres de familia el día de hoy, hermanos? Es una fiesta que se hace conforme a la tradición. No vamos a tocar el tema, hermanos, ¿verdad? Porque es una tradición popular, pero sí vamos a hablar un tanto de lo que a Dios le importa, hermanos. La vida del hombre, dice el canto que acabamos de cantar, de expresar hace un momento con nuestros labios, que Dios por el hombre nunca ha llorado, nunca ha sufrido, Dios por el sol, mas por el hombre que él formó, fue traspasado su corazón, hermanos. Qué tremenda palabra, mis hermanos, que la expresamos, la meditamos y hasta sentimos algo precioso en nuestro ser, hermano, nuestro corazón, en nuestra piel, porque habla grandes verdades acerca de la buena voluntad de Dios, nuestro Señor, que tiene para cada uno de los que vivimos en este planeta Tierra. Gracias a Dios que mañana usted se levantó con esa determinación de llegar hasta este lugar y, hermanos, pues el Señor tiene siempre cosas nuevas que darnos a sus hijos. Gloria a Dios. Dice, hermanos, entrando a una breve introducción, reflexión, unos 15 minutos en esto para la última media hora tomar el tema de lleno, en respecto al desarrollo del hombre de niño a anciano. Aleluya. Es una etapa muy preciosa, la etapa de los niños, hermanos, en la cuales quizá muchos fuimos criados con muchas carencias, con muchas limitaciones, con muchas pobrezas, hermanos, mas sin embargo, yo estoy seguro que la mayoría añoramos aquellos años, hermanos, mayormente los que tuvimos el privilegio de vivir bajo la cobertura de nuestros padres, la casa paterna, de la misma forma, hermanos, ¿verdad? En maneras muy
rústicas, hermanos, quizá por así decirlo, pero que siempre acordaremos aquellos lugares donde tuvimos esa cobertura especial de un hombre y de una mujer que nos trajeron a este mundo. Pues gracias a Dios, hermanos, que el Señor ha tenido el cuidado de nosotros aún desde antes que viniéramos a este mundo. Gloria a Dios, desde antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos tenía cuidado de nosotros, de hombres y también de mujeres, gloria a Dios. Y hermanos, pues al considerar, hermanos, cómo la vida física existe, un crecimiento, Dios también está al pendiente de que haya en la humanidad, especialmente en su pueblo, un crecimiento espiritual. Es triste, lamentable la situación de algunas criaturas que no alcanzan a desarrollarse, sea física o mentalmente, pero bendito sea Dios que aún así el Señor no nos desampara, hermanos. Dios es bueno. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es bueno, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Y aún así en esas situaciones el Señor suple de cuidado, suple el Señor de alimentos, suple, hermanos, de esa atención para aquellos que nacieron con alguna deficiencia, sea física o sea mental. Gloria a Dios. Pero fuera de eso, hermanos, hablando de lo espiritual, el Señor ha hecho una obra perfecta en la cruz del Calvario a favor de todos y cada uno de nosotros para que nos desarrollemos en el plan de Dios nuestro Señor, en su tiempo y en su propósito. Hermanos, es muy honroso y lo usamos incluso como referencia de los años que ya tenemos en el Señor, y escuchamos de pronto quién tiene ya 10 años bautizado, quién tiene 20 años de que le hablaron de evangelio, quién tiene 30 años de que se convirtió, quién nació en una cuna cristiana, en una casa de padres cristianos, y que quizá ya pasaron 50 años de su vida y que gracias a Dios todavía permanecemos en el camino de Dios nuestro Señor. Pero a la pregunta, hermanos, aquí en este caso es si nos hemos desarrollado espiritualmente como también lo hemos hecho físicamente. Físicamente, hermanos, no podemos encubrir las cosas porque nuestro mismo cuerpo se va desgastando, se va manifestando el paso de los años. Se dice de una forma popular, pues que se cobra la factura, ¿verdad? Se va el tiempo, va cobrando factura, van apareciendo dolores, achaques que decimos, antes no sentía esto, ¿verdad? Antes no me dolía. Pues sí, pero está hablando de 20 años atrás, de 50 años atrás, gloria a Dios. Ahorita ya algunos verán ya cerca de los 70, hermanos, pues ya van apareciendo ahí las deficiencias, y gracias a Dios por los más longevos, ¿verdad? Que el Señor les permite llegar pues casi hasta los 100 años, que todavía dan sobre sus pies, todavía se valen sobre ellos mismos, pero no todos los casos son iguales. Todo es un proceso de parte de Dios nuestro Señor. Gloria a Dios. Hermanos, en la primera carta a los Corintios, rápidamente le damos lectura a esta porción de la Escritura, una expresión del apóstol Pablo, hablando de la referencia, hermanos, de su vida, de su desarrollo, de su niñez, de lo que posteriormente vino adelante. Primero a los Corintios, capítulo 13. Vamos a leerlo, hermanos. Me gusta que vayamos a la Escritura, porque es bueno que hojeemos nuestras Biblias, que se desgasten, hermanos, también nuestras Biblias. Gloria a Dios en el uso, desde luego. Dice, hermanos, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, del versículo 11 en adelante. Si ya está allí, hermanos, por favor, confirmen con amén. Gloria a Dios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Entonces ahora conozco en parte, pero entonces se conocerá como fui conocido. Amén. Aquí hace el apóstol Pablo, hermanos, puntualiza en esa etapa de su vida, ¿verdad? Que cuando fuimos niños, pues hablábamos como niños, ¿verdad? No teníamos la facilidad con la cual ahora nos comunicamos, y en algunos casos aún la elocuencia. Yo admiro la administración de algunos predicadores, hermanos, que el Señor ha levantado en medio de su pueblo, y esa elocuencia, esa autoridad para compartir la palabra de Dios. Digo, Señor, Dios los bendiga, hermanos, ¿verdad? Pero el Señor también nos da a todos y a cada uno de la facilidad de comunicar el evangelio, comunicarlo, hermanos, quizá no con la sencillez de un niño, sino ya en otra etapa de nuestra vida, ¿verdad? La niñez, hermanos, pues aprende su forma de comunicación en base a lo que escucha.
cuando tiene hermanitos mayores que él, pues casi muchas veces repite las palabras en la forma que sus hermanos se la están enseñando. Pero cuando los padres, hermanos, tenemos cuidado de ellos, les corregimos las palabras, les hacemos énfasis en que esa palabra no es así, y van aprendiendo a hablar de una forma correcta hasta que llegan a la etapa de la escuela y empiezan a aprender todo lo que enseña, hermanos, los centros escolares. Pero el apóstol Pablo no tan solamente se queda allí, hermanos, en ese punto de la escritura, sino que sigue diciendo, allí estamos en el versículo 11 de 1 Corintios, pensaba como niño y juzgaba como niño, que prácticamente, hermanos, está haciendo alusión a lo mismo en el pensamiento, hermanos, en el área del psiquis, donde está hermanos, el conocimiento, donde están las emociones, el entendimiento de las cosas. Esa etapa de la niñez, hermanos, qué felicidad, hermanos. Qué felicidad, qué gozo, qué contentamiento cuando éramos niños, porque nuestro pensamiento no había malicia, no había maldad, no había pecado, no había resentimientos, no había odios, no había, hermanos, sentimientos que se quedaban allí arraigados, a veces quizás hasta por años, sino que había un pensamiento y un juicio totalmente, hermanos, en la forma que Dios nuestro Señor hizo al hombre originalmente. Dice que Dios nuestro Señor hizo al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchas cuentas. Llegó el tiempo en que empezó a llegar a esa etapa de la adolescencia, a la etapa de la juventud, hombres, mujeres, y hermanos, las cosas empezaron a cambiar. Dice, hermano, la escritura, ¿verdad? Que cada cual se apartó por su camino. Gracias a Dios que usted y yo muy a tiempo hemos optado por tomar el buen camino. El Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y aquí estamos perseverando, hermanos, por la misericordia de Dios, no como gente perfecta, y hermanos, no como que estuviéramos en competencia, simple y sencillamente estamos haciéndole la lucha. Estamos echándole ganas, el Señor conoce nuestra intención y Él mismo, mis hermanos, nos da esa capacidad para que sigamos sirviéndole con todo nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Llegando, hermanos, finalmente, para pasar a la escritura, a la parte final, dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué nos quiere decir en esto, hermanos? Que no vamos a estar actuando como niños toda nuestra existencia. Que así como físicamente entramos a otras etapas de la vida, entramos a responsabilidades que estamos tratando de cumplir en nuestro rol, ya sea de padres, ¿verdad? Y también, ¿por qué no?, de madres, hermanos, pues es necesario que ya nuestra mentalidad ya vaya cambiando. Nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestra forma de conducirnos, hermanos. Pues en esta misma manera, hermanos, el apóstol Pablo así lo remarca, que dice, y ahora he dejado lo que ya era de niño. Ahora ya soy un hombre cabal, un hombre completo. En el judaísmo es considerado, hermanos, el hombre para el sacerdocio de los 30 años en adelante. Y no porque se menosprecie la juventud, sino que es la etapa, hermanos, de donde ya hay una madurez, una capacidad para tomar una buena dirección en su vida y tomar unas buenas decisiones en lo que cada día se presenta. Entonces, en base a eso, gracias a Dios por los que ya tenemos tiempo militando en el Señor, que no tenemos que estar, hermanos, sumidos en el pasado como cuando empezamos. Que cuando empezamos, ya dicho de paso, hermanos, que estábamos en el primer amor, que todo era color de rosa, pero hermanos, vienen las etapas de las cuales hay que enfrentar diferentes circunstancias en la vida, pero ya tenemos que resolverlas con la capacidad de un hombre y una mujer ya completos, ya enteros, hermanos. No podemos estar cometiendo los errores que cometimos de niños, que cometimos de adolescentes, que cometimos de jóvenes. Ya tenemos que llegar a un punto en el cual, hermanos, nuestras decisiones deben de ser firmes, mayormente en el Señor. Si en lo material las decisiones que usted y yo tomamos, hermanos, traen de una manera implícita, traen consecuencias, cuánto más las áreas de lo espiritual, hermanos. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos da esa sabiduría que dice y declara allí en esa lectura que leímos a su momento, que si alguno es falto de sabiduría, demándesela a Dios.
No todos tuvimos la capacidad de ir a las escuelas del saber humano, de ir a, hermanos, a las aulas de la enseñanza general para llegar a ser profesionistas o llegar a ser unas personas que tuvieran posiciones de influencia en esta sociedad. Quizá muchos nos forjamos desde pequeños en el trabajo material, en lo rústico, en lo difícil, hermanos, allá en los barbechos, allá en los sembradíos, allá en los ejidos, en los campos agrícolas, en tantos lugares, hermanos, que muchas veces desde niños ya empieza allí aquel pequeño a esforzarse para hacer algo, hermanos. Pero la sabiduría, hermanos, de este mundo es buena, pero es mejor, hermanos, la sabiduría de Dios nuestro Señor. Gloria a Dios. Y aunque la Escritura habla, ¿verdad?, de la sabiduría humana como también como diabólica, hermanos, ¿verdad?, cuando se inclina hacia la maldad, pero lo de Dios nos va cada día perfeccionando más y más. Por eso la importancia de que crezcamos en el Señor, mis hermanos, mayormente ahora que todavía tenemos la oportunidad de reunirnos, de congregarnos, de gozarnos en la presencia del Señor, de diferentes actividades, nos movemos con libertad para un lado, para otro, y aquí en la iglesia local, nuestros servicios, hermanos, que están establecidos para que vayamos nosotros desarrollando, hermanos, no tan solamente esa relación con el Señor, sino también ese carácter. Un carácter, hermanos, que debe de ser conforme la mente de Cristo. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, ciertamente entró a este mundo como todos nosotros. Dice, hermanos, la Escritura, mis hermanos, que el Señor crecía. Pero ¿cómo crecía el Señor? Crecía en sabiduría, en conocimiento. Le doy la cita si gusta, por si alguien lo está apuntando por ahí, hermanos. Gloria a Dios. Allá en la carta, en el Evangelio según San Lucas, mejor dicho, según San Lucas, allá en el capítulo 2, versículo 32, nos dice, mis hermanos, que el Señor Jesús crecía en sabiduría, también crecía el Señor en, en la gracia de Dios, era para con él, y también la gracia delante de los hombres. Gloria a Dios. Esto es el reflejo, mis hermanos, de una vida en desarrollo. Esto es un reflejo de una vida, vamos a llamarlo así, de una vida normal. Era que prácticamente, pues vemos muchas veces, hermanos, hay, es de admirarse, niños de una mente brillante. No sé cuánto les ha tocado que nos sorprenden a veces nuestros hijos, nuestros nietos o algunos hijos de nuestros hermanos, ¿verdad? O criaturas que los toman como un ejemplo, ¿verdad?, de su capacidad física y mental. Hay un pequeñito en la iglesia de Las Vegas, hijo de uno de los personal de ministerio, no sea ministro o diácono, ¿verdad? Hermano, ese niño maneja las matemáticas mejor que casi, no voy a decir que todos nosotros, no, porque no conozco su capacidad, que casi que la mayoría de todos nosotros. Si le dicen 46 por 71, le da el resultado, hermano. Si le dicen 18 por 120, se le da el resultado. Un día con otro, hermanos, se los vamos a presentar aquí enfrente cuando vengan aquí con sus padres. Es un pequeñito, una criaturita así, hermanos, de escasos. Si llegan los 7 años, yo creo que es mucho. Gloria a Dios. Nosotros, si a veces acaso nos sabremos la tabla del 2 porque nos la cantaron, hermanos, corridito. 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8. No va a salir con 15 o 14. Gloria a Dios. Y si acaso nos sabremos esa. Pero, hermanos, en esto pues hermanos, es algo bastante, de bastante privilegio tener así una capacidad de esta naturaleza. Pero vuelvo al punto, más en el Señor, hermanos. Cuando vamos desarrollando esa capacidad, no tan solamente, mis hermanos, de haber aceptado al Señor, de haber creído en Él, de haber echado mano a la vida eterna, sino que está llegando a un desarrollo en el cual se puede ver, hermanos, manifiesto su capacidad en el Señor. Dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, el aprovechamiento te es manifiesto, gloria a Dios, que podamos ver en aquel hermano, en aquella hermana, en su forma de conducirse, en sus expresiones, en su manera de ser, que los años que ha pasado en el Señor no se ha quedado por ahí, no se ha estancado o estancada, sino que sigue desarrollándose en el Señor al grado que ya está haciendo hasta discípulos.
El hacer discípulos, mis hermanos, es algo que el Señor estableció para todos sus seguidores. Ir pues y hacer discípulos por todas las naciones, aleluya, predicándoles el arrepentimiento y el bautismo, mis hermanos, ¿verdad? Es una tarea para todos. Entonces, cuando logramos eso, por lo menos en nuestro entorno, en nuestra familia, le decía apenas hace días atrás de hermanos Ventura, ya llenaron esa banca. Allá está nuestra hermana Genoveva también, ya con la banca allá atrás llena. Hermano Raya, esa es la parte de atrás casi. Si trae toda la familia, no caben allá atrás la familia de hermano. Y así unos y otros hermanos, la familia Valera y pues todos los que aquí estamos, hermanos, no quiero pasar ni por alto. Gloria a Dios. Pero tiene que haber, hermanos, ese enfoque. Y eso se logra en base a un desarrollo, mis hermanos, tanto espiritual, pero también, hermanos, en esto de esfuerzo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer, hermanos, con esfuerzo, ayudados por Dios nuestro Señor. Entonces se pasa, mis hermanos, se pasan los años rápidamente. Cuando menos pensamos, ya dejamos esa etapa de la niñez y entramos, hermanos, a la etapa, dijimos, de la adolescencia, de la juventud, pero viene nuestra función como hombres, como mujeres también, en toda la capacidad también de engendrar, de concebir y cumplir el mandato divino de desarrollarse, ¿verdad? Henchir la tierra, dijo el Señor, fue el mandato que le dio la primera pareja, de henchir la tierra. Entonces, en eso, mis hermanos, pues hay que saber que lo que vamos haciendo en el caminar de la vida, lo tenemos que hacer con responsabilidad. La palabra del Señor se comparte, es una semilla que también, hermanos, a su tiempo germina y se arraiga en el corazón de aquella persona, va creciendo, va dando fruto, y algunos a 30, otros a 60, otros a 100, y nos gozamos con mirar, hermanos, verá cómo aquello no se quedó truncado, sino al contrario, aquello se fue desarrollando de una forma muy especial en la vida de aquella persona, en ese caso sea el hombre o sea la mujer. En el capítulo 2 del libro de Génesis, hermanos, allí hay dos textos que quiero hacer énfasis. Se me hace que no voy a poder entrar al otro tema, hermanos, van a perdonarme, pero es que son temas muy hermosos que quisiéramos dejarlos bien definidos, no porque ustedes ignoren estas enseñanzas, sino porque hay personas nuevas, hermanos, hay quienes están de una forma voluntaria y muy amable en nuestros medios, y que queremos respetar también los tiempos establecidos para que regresen. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice a la letra, mientras usted llega allí, yo lo voy leyendo. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 27, ahí puede leerlo conmigo si gusta a viva voz. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aleluya, bendito nuestro Dios. Bien, hermanos, pues encontramos por medio de esta escritura, mis hermanos, que fuimos criados para representar a Dios aquí en la tierra. Somos, hermanos, los representativos de Dios nuestro Señor, hermanos, los que a Él le plació que nos diera, hermanos varones, ese privilegio y esa responsabilidad de venir a este mundo bajo esa forma, bajo ese perfil de un varón. El mismo Señor Jesucristo, al venir a este mundo, vino también, hermanos, como del sexo masculino, vino como un varón, gloria a Dios. Pero el propósito es que reflejemos esa gloria de Dios nuestro Señor. Ese es el propósito de nuestro Señor. Supongamos usted en su familia, en sus hijos, por especialmente, o en la humanidad en general, que somos, hermanos, los representantes de Dios. ¿Cómo consideramos, hermanos, un representante? Alguien que se va a conducir con dignidad, honrando a aquel que le ha dado ese privilegio. Y en el caso nuestro, hermanos, ¿verdad? Hay muchas áreas en las cuales podríamos tocar, ¿verdad? Como parte de lo que la responsabilidad que tenemos como hombres, como varones, especialmente como padres de familia. Pero cuando ya estamos en el Señor, hermanos, el mismo Espíritu de Dios nos va guiando a toda verdad, toda justicia. ¿Cuál es nuestro rol como padres, hermanos?
como hijos, como hermanos, incluso en la carne, seamos hermanos mayores. Yo tengo ahorita esa carga sobre mis hermanos menores. Mi hermano mayor murió hace años y yo quedé como de los hombres, quedé como el mayor, hermanos. Y yo tengo que dar, hermanos, a responder a, en este caso, a la exigencia que me da, hermanos, la misma naturaleza y de parte de Dios nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque reflejamos o debemos de reflejar la imagen de Dios nuestro Señor. Gracias a Dios por los que un día el Señor en su grande misericordia alumbró a nuestro conocimiento y vimos que esto era bueno para nosotros, echamos mano a la vida eterna y que seguimos día tras día desarrollando ese don de Dios nuestro Señor para nuestras vidas. En el libro, ahí mismo en el libro de Génesis, pero en el capítulo siguiente, a saber en el capítulo 2, hay otro texto que nos va a ayudar en respecto a las responsabilidades. El versículo 15 dice así la palabra de Dios: tomó pues el Señor al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Aleluya. Ahí está, hermanos, determinado algo que el Señor estableció desde el principio de los tiempos para el hombre, a saber, para gobernar y para cuidar el huerto. Nuestro hogar es un huerto, mis hermanos, amados, y del fruto de ese huerto está mucho la responsabilidad en lo que nosotros sembremos en él, de lo que nosotros cultivemos, de lo que nosotros, hermanos, hagamos, porque allí de ese huerto vamos a cosechar. Y esperamos cosechar cosas buenas, hermanos. Esperamos que el tiempo que el Señor nos permita, la capacidad, la fuerza para influir en la vida de los más cercanos a nosotros, principalmente a nuestros hijos, a nuestras hijas, hermanos, sea algo digno de imitar. Hay una responsabilidad de dejar un legado para nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros, que se nos recuerde con, hermanos, con un orgullo bien enfocado, decir, si es que miraban la foto por ahí o si hablaban a alguien de su padre, decir con mucho orgullo: es que mi padre fue un ejemplo para mí. Él era un hombre así, 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 y por eso yo tengo que esforzarme de, si no puedo ser mejor que él, de pedir a ser así como él. Qué bonito cuando hay esos legados, hermanos, esas herencias que superan grandemente las herencias materiales, las herencias, hermanos, terrenales. ¿Por qué? Porque lo terrenal, lo material se va a acabar un día. Un día, al final del día, hermanos, que salgamos de este mundo, no vamos a llevar nada. Pero en lo otro, hermanos, qué precioso es cuando aquello, pasan los años y aquel hombre sigue reflejando aquella buena crianza que recibió en su casa paterna. Tremenda tarea que tenemos los varones, hermanos, hasta el día de hoy por parte de nuestro Señor. Repito una vez más, regreso el tape, no tan solo de gobernar y de cuidar aquel huerto, aquella casa, sino también de trabajarlo día tras día, mis hermanos. Gloria a Dios, día tras día trabajar en aquello para la gloria de Dios nuestro Señor, y para que en esto nuestro Señor vaya, mis hermanos, vaya respaldando. Si vemos en la carta a los Efesios, otra función del hombre, otra función también muy importante que va prácticamente lo mismo. Efesios capítulo 5, 23. Aleluya. Disculpen que traigo mis separadores más que nada en el otro tema. En el otro tema, que es lo que uso de continuo para no entretenerme en la búsqueda de hermanos de las citas. Gloria a Dios. Pero aquí está ya, hermanos. Dijimos Efesios capítulo 5. Amén. Dice, hermanos, a la letra, la palabra de Dios nuestro Señor, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Así dice su Biblia? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego el 25, aquí es directo para nosotros los varones. Amen a vuestras mujeres, maridos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? Al fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y además,
agrega el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bueno, el siguiente está muy importante también, es muy interesante. Dice el siguiente, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Es una metáfora, hermanos, perdón, una metáfora, una figura de comparación muy adecuada en respecto a la relación de el hombre y de la mujer, que en esto aplica al Señor y a la iglesia también, hermanos. El Señor se entregó por la iglesia hasta llegar al sacrificio. Era el Señor, hermanos, hizo todo lo que tenía que hacer en base de que su iglesia fuera santa y fuera una iglesia, hermanos, pura delante de Él. Gloria a Dios. El varón tiene, hermanos, que tener esa consigna. Perdón, tenemos que tener esa consigna también de la misma forma del cuidado de nuestra compañera y posiblemente también de nuestra familia, hermanos. ¿Por qué? Porque dice así la escritura, que nadie aborreció jamás a su cuerpo. Es bonito, hermanos, y además a veces quizá lo presumamos de pronto, mayormente en aquellos tironeos que existen en algunos matrimonios. Yo sé que aquí no vemos de esos, ¿verdad? Pero en algunos lugares lejos de aquí, hermanos, ¿verdad? En lo cual se presume, yo soy la cabeza, sujétate, ¿verdad? Pero ¿qué tanto te estás sujetando tú al Señor? Lo primero, hermanos, ¿verdad? El mandamiento que le da el varón dice, ame a su mujer. Ama a su mujer, susténtela, ¿verdad? Protéjala. Y eso, hermanos, son palabras fuertes de las cuales los hombres tenemos que tenerlas muy en cuenta, porque vienen de parte de Dios nuestro Señor. Y hermanos, posteriormente hay otra cita que quisiera agregar en esta misma línea, en la cual dice la escritura que el hombre también una guía, hermanos. Es una guía espiritual para su familia, para su mujer, y que en esto sea siempre, hermanos, tomado en cuenta el plan de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Hay otras escrituras, hermanos, que quizá voy a tenerlas que obviar por causa del tiempo, mis hermanos, porque quiero entrarle poquito al otro tema. Mas, sin embargo, no quiero pasar por alto las características de un hombre de Dios. Dice que es un hombre que sirve, ya cuando es maduro. Hablamos del discipulado. En base a Marcos 10:45, allí anótelo, apúntenlo, en su casa lo ve. Este hombre maduro discipula, segunda Timoteo 2:2. Este hombre ama a su familia, según primera Timoteo 5:8. Y finalmente es un ejemplo digno de imitar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Todo esto, hermanos, cae en el punto de la voluntad de Dios nuestro Señor. Cuando andábamos, hermanos, en otros tiempos, sin Dios, sin esperanza, pues ignorábamos todo esto, y quizá había cosas buenas, ¿verdad? Por llamarlo así, que tuvimos y aprendimos de nuestros antepasados, sea de los padres o de los abuelos, bisabuelos, que no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros de conocer la palabra, de servir al Señor, pero aún en su manera ellos trataron de ser también conducto de bendición para nosotros. Quizá no en todos los casos, pero en su mayoría, hermanos, ¿verdad? Siempre vemos que el hombre siempre va a tratar, hermanos, de ser un proveedor, de ser un protector, de ser una guía en su forma, en su manera. A muchos quizá no alcanzamos a llegar a una etapa escolar de importancia, porque muy pequeñitos se nos desprendió de la escuela. Si usted tiene que ayudar, usted ya sabe leer y escribir, sí, con eso es suficiente. Véngase para que aprenda el oficio, para que aprenda el trabajo, y de allí, hermanos, ¿verdad? De que quedó esa forma establecida en la vida de algunos de nosotros, hermanos. Pero en el otro aspecto, qué bonito es cuando aquel padre que llegó a ese nivel de madurez, que se sienta con sus hijos a escudriñar las escrituras, que enseña a sus hijos aquella forma correcta de conducirse delante de Dios, que quizá a veces no haya muchas palabras, pero con el puro ejemplo, hermanos. Yo lo he dicho en otras ocasiones respecto a este tema, ya tiempo atrás, no, ya hacía rato que no predicábamos de esto, que me tocó estar no en la agonía, pero sí en la gravedad de mi padre, estate consciente, sus hijos sentidos, y hermanos, él fue un hombre de Dios, fue un siervo de Dios que trabajó en el Señor por muchos años, pero le voy a ser honesto, yo no fui un buen hijo, y yo merecía que mi padre allí me hubiera echado en cara, me hubiera reprendido. Mira, tienes tus hermanos más chicos que tú, tienes que buen ejemplo. ¿Sabe qué? Ese hombre no me dijo nada.
Nada me dijo ese hombre, ni una palabra, ni de reproche, ni de consejo, ni nada. A lo mejor quiero pensar, ¿verdad? Que lo hizo así en su buena manera de hacer las cosas, hermano, ¿verdad? Pero a lo mejor haber pensado, no, este muchacha no tiene lucha. Como cuando ya no se nos reprende, ya no se nos amonesta, ya no se nos disciplina, ya pues hay, a ver en qué para este hombre, esta mujer, o este hermano, este joven, ¿verdad? Pero hermanos, el ejemplo de ese hombre me marcó por el resto de mi vida. Porque el día que lo acompañé allá a su sepelio, que llevamos ahí su cajón a la sepultura, hermanos, yo me comprometí delante de Dios a mejorar mi vida, gloria a Dios. Y para esto ya tenía yo 30 años, hermanos. Ya tenía 30 años, ya estaba totalmente en una etapa de mi vida que yo podía, hermanos, todavía seguir a una vida, hermanos, así descuidada, pero por la misericordia de Dios el Señor trató conmigo y hasta ahorita, después de 35 años, todavía hay muchas deficiencias en mí, pero le estoy haciendo la lucha, hermanos, gloria a Dios, por la memoria y el testimonio de aquel hombre, por sus tantos consejos que nos dio en el transcurso de su vida, que ya en el momento de su enfermedad, de su gravedad, hermanos, ya no se detuvo a decir, miren, acuérdense que yo les di un buen ejemplo, y por qué ustedes tan ingratos y esto, no, nada, hermano, nada nos llegó ya ese hombre en su lecho de muerte, gloria a Dios, pero hay cosas que marcan a los individuos, marcan a los seres humanos, y como alguien dijo, hermanos, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, que nosotros seamos tales, hermanos, en esta parte de que nuestros hijos nos recuerden con orgullo, ya lo dije hace un momento, con una satisfacción plena de que fueron engendrados por un gran hombre de Dios, y que si algo hubo por allí alguna falla, como sucede en todos los casos, hermanos, que sean, dijo alguien por ahí, y con mucha sabiduría, que sean más las buenas que las malas. Amén. El Señor nos da la oportunidad de enmendar cada día, mis hermanos. Nos da la oportunidad de reconciliarnos, nos da la oportunidad de establecer un rumbo correcto en nuestra vida, en nuestro caminar en la vida del Señor y también en la vida secular, en la vida, hermanos, en lo que respecta al humano. Por eso, qué importante es aprovechar cada día y volvernos personas fructíferas, personas de bien, hermanos, que vayamos cada día marcando la vida de los que nos rodean y seamos hermanos de testimonio, no tan solamente en la familia, sino también en la iglesia del Señor. Gloria a Dios. El hombre de Dios, hermanos, tiene que desarrollarse con un carácter. No debe ser un hombre pusilánime. O sea, un hombre pusilánime es un hombre sin carácter, un hombre con una debilidad que aún sus decisiones, hermanos, ni él sabe lo que quiere, hablando en pocas palabras. Estoy hablando ya de hombres hechos, hermanos. Cuando está uno chamaco, pues uno dice una cosa hoy, mañana puede decir otra, o actuar de una manera en el presente y en el futuro ser totalmente algo contrario. Pero aquí es donde entra el punto, hermano, que voy a tratar de resumirlo en 10 minutos nomás, ya que nos faltan 10 minutos para las 12, hablando del tema que creo que se ha estado allí, ahí señalando en las pantallas acerca, mis hermanos, del tema que dice, ¿cómo dice el tema, hermanos? Según Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermanos, es ser inconstantes en todas las cosas, no tan solamente en las cosas, hermanos, en las cosas espirituales, sino aún, hermanos, aún también en las cosas, hermanos, en los cuales debemos nosotros de establecer una buena desarrollo en nuestra vida permanente. ¿Por qué? Porque todo esto a su tiempo va a traer, hermanos, resultados. Lo que somos el día de hoy es lo que nosotros de las decisiones que tomamos en el tiempo pasado. Lo que seremos en el futuro es en base a lo que estemos haciendo o diciendo en el tiempo presente. Por eso qué importante, mis hermanos, es buscar de parte de Dios la ayuda de no ser de doble ánimo. En los originales se interpreta en esa escritura, hermanos, del doble ánimo, es un doble alma o un doble espíritu. Hermanos, es una cosa muy penosa que de pronto un día por ahí nos levantamos con una determinación, pero que en el transcurso del día cambiamos de parecer, o que nos levantamos con unos planes o proyectos y aún hasta los externamos a la familia, a la esposa, a lo que sea, que a veces ya ni nos cree la mujer, porque ya sabe que en la tarde le vamos a salir con otra cosa. O sea, hombres
de doblado ánimo. ¿Cuántas cosas hemos dejado en el caminar de la vida a medias, hermanos? Proyectos, planes, por lo general todos ellos muy buenos, muy bonitos, pero como todo cuesta sacrificio, hermanos, ¿verdad? Todo cuesta trabajo. Aún el levantarnos cuesta trabajo, bajar un pie y luego bajar el otro, ¿verdad? Y empezar a caminar cuesta trabajo. Cuánto más los planes que aquellos que se desarrollan a través de la vida. Por eso el Señor, hermanos, aborrece el espíritu de doblado ánimo, hermanos. Dios nuestro Señor no le agrada que nosotros seamos de doblado ánimo, menos para servirle, que seamos firmes. Su palabra dice que vuestro sí sea y vuestro no sea no. Así de sencillo, mis hermanos, ¿verdad? A no ser que sea una situación en la cual estemos cerrados, pues hermanos, alguien dijo esa expresión que, que es, que es de humanos el errar, ¿verdad? Pero es de cristianos el perdonar, ¿verdad? Sí, a veces sí erramos, nos equivocamos, ¿verdad? Hermano Pedro decía otra frase. Amén, amén, sí, claro que sí. Mientras hay vida y esperanza, gracias, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, porque no lo sabemos todo. La vida es una escuela. Y día tras día el Señor en su grandeza, en su misericordia, hermanos, nos va capacitando, nos va enseñando. Y el que quiera aprender, hermanos, estamos en la mejor universidad del mundo, a saber, hermanos, en la escuela del saber de Dios nuestro Señor, del saber divino, a saber, hermanos, lo que Dios nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Por esa razón, hermanos, nuestra vida debe estar siempre en torno de lo que Dios nuestro Señor tiene para la vida de todo su pueblo. El orar los unos por los otros, que es una frase que has hecho popular, orar los unos por los otros, es muy determinante, hermanos, porque usted no sabe el problema que trae cargando, arrastrando el que está atrás de usted, el que está a un lado suyo. A lo mejor hasta de su familiar, de su esposo, de su esposa. Usted no sabe lo que está luchando, ¿verdad? O esa persona está luchando, o aún el mismo pastor. Por eso la oración, hermanos, tiene una importancia grande, mis hermanos. Tiene una importancia que debe de estar siempre predominando en nuestras vidas. Si no recuerda por nombre, hermanos, a toda la congregación, de perdida, ora por aquel que pasa al frente y pide las oraciones o manda su cédula por alguna necesidad o alguna situación. Señor, te presento a mi hermano, te presento a mi hermana, obra, Señor, tu misericordia, hazle el milagro, responde a su necesidad. Y esas oraciones, hermanos, como se explicaba el martes, por ahí en la parte final del martes, hablando ya del punto de la oración de la mujer, ¿se recuerda? Hermano Quijano le puso la cereza al pastel de la cereza del martes. ¿Cuántos estábamos aquí, hermanos? Esas oraciones aún de la mujer, hermanos, tienen poder. Tienen poder, suben hasta la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué, hermanos, privarnos de ese beneficio tan grande para podernos, hermanos, desarrollarnos nosotros en medio de la voluntad de Dios nuestro Señor? Que no estemos detenidos, hermanos, así bajo un cristianismo circunstancial. ¿Cuál es el cristianismo circunstancial? Los que hoy en día muchos vivimos, hermanos. Muchos vivimos ese cristianismo circunstancial. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando todo está bien, hermanos, cuando todo marcha sobre ruedas, cuando hay alfombra roja, cuando se nos aplaude, cuando se nos reconoce, cuando incluso cuando no nos falta nada, para ser así más directos, hermanos, como que no hay la misma fuerza, la misma energía para clamar a Dios, para levantar nuestros ojos al cielo, para siquiera que sea para darle gracias al Señor. Y hermanos, y por lo contrario, cuando viene el problema, ay, Señor, ahí quiero verlos. Bueno, mejor no quiero verlos. Queremos bajar a Dios de donde esté. Y Diosito para acá y Diosito para allá. Y si es todavía idólatra por allá, llevando veladoras y prometiendo mandas y haciendo que tantos sacrificios. Hermanos, ¿por qué? Porque trae el agua hasta el cuello. La vida del cristiano, hermanos, tiene que estar bien definida. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, en las buenas, en las malas, en las circunstancias más difíciles. Usted y yo tenemos un compromiso con el Señor, gloria a Dios. No con el hombre, hermanos, porque finalmente todos fallamos de alguna manera u otra. Somos seres finitos. Un día vamos a terminar nuestros días en esta tierra, pero el Dios que servimos es un Dios eterno, mis hermanos, el cual dice su palabra, no es hombre él. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Por eso, hermanos, el versículo que involucra ahí mismo el 8, que dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra inconstante
refiere o da a entender que tiene que haber una constancia en lo que nosotros determinamos en servir a Dios nuestro Señor, porque de otra manera, hermanos, vamos a estar fluctuando, como lo dice el versículo anterior, que quisiera que lo leyéramos, hermano, porque es muy importante. Le puedo decir ahí a grandes rasgos de memoria lo que dice el versículo, pero ahí mismo en Santiago, donde leímos al principio, dice el versículo 5, que si alguno tiene de vosotros falta de sabiduría, estoy en Santiago 1, hermanos, ahí sígame, búsquenlo. Pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso ya lo mencionamos al principio. Pero ahora dice el 6, pero pida con fe, ¿cómo? No dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Y ni piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. A la gente, hermanos, fluctuante, la gente que camina en esta vida, así, hermanos, de una vida indecisa, de una vida, hermanos, sin visión, nunca va a alcanzar sus metas. Y lo compara aquí, hermanos, el apóstol Santiago, así de esa forma tan clara que escribe sus 5 capítulos, hermanos, la carta a Santiago. Es una escritura, hermanos, de puro consejo, muy, muy importante para la vida cotidiana. Esa comparación, hermanos, con las ondas del mar, los que conocemos el mar, los que hemos tenido el privilegio de estar por allá, aunque sea una vez más en nuestra vida, hermanos, vemos el oleaje para partes, hermanos, que quizá que de pronto la marea está picada, se dice, se levantan las olas, se van hasta por más de 10 metros de altura. Es algo muy sumamente impresionante, pero sabe una cosa, de pronto llegan los vientos y se la lleva para otro lado. ¿Cuántos hemos sido testigos de eso, hermanos? Pero a todos los que hemos ido al mar, si no ha observado, si no ha sido así observador, véalo. Y es un espectáculo, hermanos, tremendo, que solamente lo puede así mover la naturaleza por la mano de Dios nuestro Señor, hermanos. Pero aquí compara esto, hace una comparativa acerca del hombre que no tiene una fe, de un hombre que tiene en su corazón, tiene dudas, un hombre que es fluctuante, un hombre de doblado ánimo. Un día se amanece de buenas, otro día se amanece de malas. ¿Sabe cómo le llama la ciencia médica a ese tipo de trastorno, hermanos? Bipolares. Cristianos bipolares, hermanos. Imagínense una congregación de pura gente bipolar, hermanos. Sálvenos el Señor. Empezando con el pastor para que nadie se sienta mal. Gloria a Dios, porque todos somos seres humanos y todos batallamos con nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, y eso así al demostrarlo o al presentarlo así de esa manera es para acentuar en esto que el que tal haga o el que tal se conduzca de esa forma no va a recibir nada, hermanos. No va a recibir nada. ¿Por qué? Porque no está llevando una constancia. Es inconstante en todo lo que emprende. Los liderazgos, hermanos, aunque a veces nos elijan los hombres en asamblea, en acuerdos, en votaciones, viene de parte de Dios nuestro Señor. El Señor nos da gracia. A mí se me dio el pastorado no porque fuera el mejor en su momento, hermanos, ni tampoco porque fuera el más guapo. Bueno, que a lo mejor esa parte sí, dejé atrás a la mayoría. Pero, hermanos, se nos puso allí por conducto de hombres. Porque el Señor hasta el día de hoy utiliza el elemento humano. ¿Para qué? Para hacer su obra aquí en la tierra. Así como Satanás, que el Señor lo reprenda. Denles aplauso al Señor si quiere hacerlo, hermanos. En el nombre del Señor. Gracias, bendito Dios, por tu pueblo, por tu palabra que fluya y sea glorificado en los corazones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como el enemigo de toda justicia, hermanos, Señor lo reprenda, utiliza los seres humanos por medio de todos sus engaños para dañar a la humanidad. El Señor también nos utiliza a nosotros. Cuando digo a nosotros, no estoy hablando nomás del presbiterio, estoy hablando del pueblo en general, para influenciar en este mundo, mis hermanos, hermanas, que está sumido en tinieblas, en maldad, en pecado, y que cada día, hermanos, va de picadas. Podemos mirar la maldad tan multiplicada que ya prácticamente creo que ya rebasamos a Sodoma y Gomorra. Pero bueno, el Señor tenga misericordia de nosotros. Qué importante, mis hermanos, el entender estas cosas, que podamos, hermanos, nosotros desarrollarnos en el plan de Dios nuestro Señor. Ahí en Filipenses, hermanos, estamos a las 12 puntos. Me invito yo a los hermanos músicos. Había mucho que compartir allí acerca de esa escritura que voy a leer, pero voy a ser un tanto lacónico, así superficial, hermanos, en ello.
no tan relevante porque ya el tiempo se ha ido. ¿Cuántos nos hemos estado gozando, hermanos? Así honestamente, qué bueno, hermanos, gloria a Dios. Esto es para dar la gloria al Señor. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios, aleluya. Bendito sea, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, ponga su vista por allí a la altura del versículo 10 en adelante hasta el 13. Versículo muy, muy conocido. Hasta el 14, vamos a ver hasta el 14. Dice el 10, 4:10 de Filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí. Aquí está hablando el apóstol Pablo. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lea conmigo el 13, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Y sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay, hermanos, 3 puntos que es bueno remarcarlos, puntualizarlos, que había contentamiento. El apóstol Pablo nunca blasfemó, aunque fue llevado a las prisiones, fue azotado 40 veces menos una, fue despreciado de los propios de su nación. Hermanos, se terminó finalmente sacrificado. Hay muchas historias de la forma en que murió este gran hombre de Dios, hermanos, pero en él hubo contentamiento. Lo dice ahí ese versículo: sé estar contento en la abundancia, en la escasez, en todo sé estar contento, gloria a Dios. Aquí nos habla de un hombre que no era de doblado ánimo, un hombre que había entendido su llamamiento, un hombre que estaba expuesto aún hasta, hermanos, hasta sufrir la pérdida de su vida por causa del evangelio. Cuando hay esto, hermanos, el Señor respalda a nuestras vidas. Venga lo que venga, no va a estar entrar en depresión, en tristezas, aún hasta en extremos, hermanos, de suicidios, o de salirse a robar para el sustento o algo, hermano. No, va a haber, hermanos, una visión. Yo estoy de paso en esta vida, esto es pasajero, nada es para siempre, gloria a Dios. Lo único permanente son las promesas de Dios nuestro Señor, el cual habrá, mis hermanos, mis hermanas, cumplir su palabra a tiempo y fuera de tiempo, aleluya, porque somos testigos del poder de Dios. ¿Quién aquí puede reprochar al Señor que nos ha desamparado? Yo estoy seguro que nadie nos acostamos anoche con el estómago vacío, excepto alguna situación en alguien. O no, yo estoy seguro que nadie se durmió abajo de un puente por allí, en la calle, tirado como muchos aquí en esa ciudad de Phoenix. Alguien ha parado un vaso por ahí en una calle, tirados como basura. Creo que nadie pasamos eso, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué vamos a cerrar nuestras manos de entregar nuestra vida al servicio de ese Dios maravilloso, mis hermanos? En todo tiempo, si un tiempo llega la abundancia, hermanos, pues gracias, Señor, por ello. Comparta la bendición con los que más aman, con la iglesia, hermanos, allá con sus parientes, aquel lugar, el Señor quiere darle, pero no, hermanos, para cerrar la mano, sino para abrirla, y mejor cosa es dar que recibir, gloria a Dios, hermanos. Pero cuando no nos conducimos con humildad, la humildad del creyente, hermanos, le va a ayudar a mantenerse siempre en una situación de aceptación para el servicio a Dios nuestro Señor. Dice: humillaos pues delante del Señor, dice, para que Él los ensalce cuando fuere tiempo. ¿Sí? La humillación no es una señal, hermanos, o la humildad no es una señal de que usted es menos, hermanos. No, al contrario, la palabra dice que el Señor mira al humilde, más al altivo, al soberbio, solamente lo divisa de lejos. Entonces, ¿cuántos queremos que el Señor nos siga mirando, nos siga el Señor contemplando, se siga gozando el Señor, hermanos, de lo que usted y yo estamos haciendo en esta vida? Somos representantes de Dios aquí en esta tierra, no somos cualquier persona, mis hermanos. Somos gente de Dios que estamos de pasada por este mundo. Un día con otro, hermanos, ya no vamos a estar en esta tierra. Mateo capítulo 21, perdón, hermanos músicos, 5 minutitos nomás. Téngame paciencia, mis hermanos, porque ya entramos a este tema y no quiero dejarlo inconcluso, hermanos. Se me sugería que lo partiera en 2, hermanos, y podía haberlo hecho, pero es un tema, hermanos, de conocimiento general,
y creo que todos nos gozamos con la palabra de Dios, aunque a veces tengamos que pasar 5, 10, 15 minutitos más extras. Mateo capítulo 21, si está ahí, hermanos, confírmelo con un amén. Gloria a Dios. Ponga su vista a la altura del versículo 28, que dice la palabra de Dios a la letra. Pero, pregunta, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondió él y le dijo: no quiero. Pero después, ¿qué hizo este hijo? Arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo a la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, yo voy. Pero ¿qué pasó con este hombre? Pues no fue. Ahora les pregunta el Señor a los oyentes: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque a aquellos parecía como que no les interesaba lo del Señor, mas sin embargo los que se habían dispuesto, hermanos, desde un principio y luego se arrepintieron, finalmente ellos fueron aceptados en su forma, hermanos, así positiva de conducirse. A veces respondemos de una forma emocional, como cuando estábamos en la escuela. Queremos, levantamos la mano y decimos, pero hermanos, a la mera hora no lo hacemos. No lo hacemos, ¿por qué? Porque batallamos, hermanos, con ese doblado ánimo. Pero sin embargo, mis hermanos, el Señor nos da la fuerza, el Señor nos da la visión, el Señor trata con nosotros por medio de estas reuniones o por una meditación que usted hace por allá en el transcurso de su vida. Dice: no, verdaderamente creo que no estoy bien. ¿Por qué? Porque el domingo estuve muy fogoso, danzando y corriendo, diciendo gloria a Dios, amén, aleluya, Cristo viene. Y el lunes ya todo arrastrando los pies, pateando por ahí hasta las piedras, o se le atraviesa un perro, hasta pegándole en la... Bueno, donde quiera, no le pegue porque es un delito. Gloria a Dios. Ese es un hombre de doblado ánimo, y también una mujer de doblado ánimo. El Señor quiere tratar con nosotros como su pueblo, hermanos. Habría más, hermanos, todavía que abundar al respecto, en la constancia en la oración. Gloria a Dios, el permanecer, hermanos, con esa unción de parte de Dios nuestro Señor, y además, hermanos, esa templanza y esa firmeza que debe estar en los hijos de Dios. Póngase en sus pies para concluir con el último versículo, a saber, Santiago capítulo 4, ahí mismo Santiago. Si no mal recuerdo, hermanos, Santiago es el único que habla respecto a ese terrible problema en los seres humanos. Gloria a Dios. Físicamente, hermanos, las enfermedades, las deficiencias se manifiestan. Usted puede ir con un médico, se le puede intervenir, se le puede ayudar, se le puede dar medicamento, pero qué terrible es, hermanos, los problemas psicosomáticos, los problemas de la mente, los problemas, hermanos, de gente bipolar, la gente de doblado ánimo, que un día lo saluda con una sonrisa de oreja a oreja y otro día ni lo voltea a ver. ¿Conoce a alguien así usted, hermano? Yo sí conozco a varios. Y tristemente, en la misma iglesia del Señor, hermanos, que hay la paz de Cristo, hermano Daniel, se van a ir las visitas. No, es para cuando ellas entren, hermanos, no sean así. Que sepan que Dios abomina, hermanos, el doblado ánimo. ¿Somos o no somos? Aleluya. Así, hermanos, léalo conmigo si tiene allí la Biblia, y si no, aquí en la pantalla, por favor, ahí el capítulo 4, versículo 8 de Santiago. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aleluya. Si en nuestro corazón hay cochambre, hay resentimientos, hay odios, hay envidias, hay corajes ahí retenidos hasta por años, hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. No puede tener puede tener 2 caras, pero no es lo correcto. Hermanos, en esto tenemos que decir: Señor, ayúdame a purificar mi corazón.
Ayúdame, Señor, límpiame. Yo quiero servirte mejor. Yo quiero ser de bendición ahí donde me pusiste, ahí donde me has llevado, donde me has sostenido ahí por los últimos años de mi vida, sean 5, 10, 20, 30 años. Yo quiero, Señor, marcar la diferencia. Que las almas que vienen a tu camino, las visitas, los que yo invito, los que invito a los hermanos, se inspiren quizás hasta en mí, en mirar esa constancia que pasa el tiempo. Y ahí estamos, quizás más acabaditos, pero que estamos en la misma consistencia, la misma firmeza, la misma determinación y declarar como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, y a su nombre, gloria a Dios. Con una alabanza, hermanos, y pasamos a orar. Los que tengan a bien hacerlo, hable con el Señor en esta hora. Si esta enseñanza, hermanos, sencilla, humilde, le ha sido de bendición, hable con Él, hermanos. Reprenda todo espíritu bipolar, todo espíritu, hermanos, contrario a la imagen de Dios nuestro Señor. Somos hechura de Él, hermanos, para gloria suya. Él nos formó, Él nos hizo, Él nos dio y Él nos hizo. Digámosle: Señor, yo quiero ser mejor que ayer. Señor, yo quiero ser de bendición para mis hermanos. Señor, yo quiero día tras día parecerme más a ti. Aleluya. Mira, Señor, la petición de mi hermano a favor de la hermana Olga Chacón por sanidad ahí donde se encuentra. Bendito Dios, yo te ruego, Señor Dios Todopoderoso, por nuestra hermana Olga, que usted obre poderosamente la vida de esa sierva. Usted la conoce, bendito Dios. Mi Padre, allá donde se encuentra, al Señor bendito, Padre, ángeles que vayan, Señor, a velar por ella, a levantarla en medio de esa situación, a luchar, Señor Jesucristo, contra toda oposición. Sale la Padre de la mollera hasta la planta de los pies, no nomás a ella, sino a todos los que por alguna situación en este